Los 4 meses de la epidemia han pasado en un instante, sin muchas noticias buenas. Hubo otros virus, tormentas de nieve, incendios y terremotos. Todo esto pasó de alguna forma a la sombra del virus, sin mucho ruido, en un segundo plano. Sí, pero sucedió. Y ahora Irán ya está trabajando en armas nucleares otra vez. Mire lo que pasa en Estados Unidos, disturbios y revueltas. No son buenas noticias y uno está expuesto a ellas. Así que dígame, ¿cómo vivimos con todo esto? Siendo influenciados de todas estas horribles noticias que nos inundan en los últimos 4 o 5 meses. Decidamos crear una semana para el pensamiento positivo. Solo pensamientos positivos. No deberás hacer nada más. Solo pensar positivamente hacia los demás. ¿Piensa que sería efectivo si lo hacemos por una semana? Tratemos. ¿Qué tenemos que perder? Creo que no tenemos nada que perder en absoluto. No, está claro que no hay nada que perder. Entonces, solo que crear esos pensamientos por una semana parece ficción. Podemos soñar con usted sobre ello, pero siempre pienso en la gente común. ¿Debería uno protegerse de esto o no? ¿Cuál es el problema? No cuesta nada intentarlo. Eso es cierto. No tenemos que posponer ni detener nada, solo tenemos que vivir así. En esa semana solo hablar de buenas relaciones. Hay mucho que ganar. Tratemos y veamos, debe haber estadísticas que nos respalden. De repente veremos lo que pasa cuando solo tengamos pensamientos positivos. Si solo lo intentáramos. ¿Cómo organizamos tal acción? Dígame, por favor, ¿la debe organizar algún cuerpo gubernamental? Desde luego que tiene que venir desde arriba, gobiernos, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, UNESCO. O sea, deberíamos detener todos los asuntos políticos y decir, vamos a tratar de vivir así por una semana. Sí, el problema es que nadie va a querer. ¿No querrán? No, porque inmediatamente sabremos que no necesitamos nada más. Usted al final siempre tiene una contradicción cuando dice, pero es imposible. Nos dice, hagámoslo, e inmediatamente dice, pero es imposible. Es posible, aunque imposible. Aunque imposible significa que nadie lo aceptará. En efecto, entonces, ¿cuál es su consejo práctico? No lo hay, el egoísmo no nos permitirá hacerlo. O sea, ¿usted piensa que ayudaría, pero el ego no nos permitirá hacerlo? Sí. Aquí llegamos a un callejón sin salida de nuevo. Por favor, ayúdenos a salir de él. ¿Por qué yo? Bueno, supongamos, ¿quién soy? ¿Moisés guiando a la nación? Bien, de todas formas resolvamos esto. Tendremos que abandonar todas nuestras conexiones egoístas. Ok. Nos encontraremos cara a cara con un egoísmo enorme, sin tener a dónde ir. ¿Cómo seguiríamos sin él? Es tan querido por nosotros. Así que queremos tener una semana solo de buenos pensamientos. Y no podemos, pues nos enfrentamos al egoísmo que nos dice, nunca lo harás. Correcto. Porque así tú me anulas. ¿Sí? ¿Es bueno atravesar esta situación para que se manifieste? Desde luego, al menos avanzamos un paso. Entenderemos lo que se interpone en el camino de nuestra vida. Sí, pero no podremos. Como el comediante que habla irónicamente de lo que falta. Deja al menos que algo falte. Ok, así que nos falta algo. ¿Cómo podemos concluir esta discusión? Necesitamos tratar de explicarlo, pues cuando vengan tiempos difíciles, con la segunda y tercera ola del virus, que llegarán con golpes serios, nos obligarán a aceptarlo, al menos mínimamente. O sea que necesitamos explicar que ahora parece imposible y usted sabe que es imposible, pero debemos hacerlo de todas formas. Debemos hablar de conexiones amables entre la gente, sobre una semana de pensamientos positivos, etc. ¿Es esto necesario? Bueno, llegaremos a necesitarlo. Esto será el resultado final, ¿cierto? Sí, desde luego. Entonces, ¿el ego finalmente cederá? De ninguna manera. Habrá una gran guerra, una guerra interna de fuerzas espirituales, la guerra de la luz y las fuerzas oscuras. Así que nos enfrentaremos a estas guerras, ¿verdad? Es una guerra bíblica que está descrita entre los hijos de la oscuridad y de la luz. Es la lucha contra el egoísmo, de las fuerzas de la luz contra el ego. Sí.
¿Cómo es esta lucha? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué está escrito acerca de esto? Las fuerzas de la luz triunfarán finalmente, pero solo después de grandes luchas internas que sucederán en nuestro interior. Es decir, cada uno consigo mismo, cada uno consigo mismo, cada uno, totalmente. 8.000 millones de personas, ¿todas tienen que pasar por esto? Sí. Entonces, de hecho, el guión ha sido escrito ya. Lo tenemos que llevar a cabo. Pero ha sido escrito, ¿cierto? No todo. Hay situaciones que no. ¿Relacionadas con mi libre albedrío? Totalmente. Esto significa que tengo que escoger. Ciertamente tengo que tomar una decisión. Y esto es lo más importante. En general, todo conduce a la victoria de las fuerzas de la luz sobre las fuerzas de la oscuridad. Pero todos los giros y estados especiales están bajo nuestro control. Nosotros los determinamos. Es decir, si sigo en el mismo estado, ¿nada sucederá? Tenemos que ejercitar nuestro libre albedrío cada momento y manejar la presión para que dé frutos. Todo depende de nosotros, aunque todo está predeterminado. Suena muy bien, pero es difícil de entender. O sea, el hombre avanzará con la comprensión de cuán beneficioso es que la luz prevalezca, ¿cierto? Cierto. Es decir, constantemente se enfrentará a la oscuridad, dándose cuenta de que no puede hacerle frente, que es imposible, y aún así seguir adelante de alguna forma. Sí, desde luego, y brotaremos de la tierra como plantas en una nueva forma. ¿Cuál es esta nueva forma? ¿Una sociedad altruista? Ya no es una sociedad de este mundo. Es totalmente diferente. ¿Es como un nacimiento? Sí, es un nacimiento totalmente diferente. Nosotros tomaremos parte en esta nueva forma, como fuerzas, como pensamientos, como el significado de la existencia. Como usted dice, cuando el bebé se pone de cabeza antes de nacer, ¿es esta clase de giro la que está a punto de suceder? Sí. Así que, según lo entiendo, yo no puedo superarlo y de pronto todo se da la vuelta y termina. Sí, correcto. ¿Algo nos está empujando para nacer o tenemos que hacerlo solos? Desde luego que no. Todo lo hace la naturaleza superior. Nos empuja y nos hace nacer. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es esforzarnos, tenemos que alinearnos con ella, seguirla. Todo eso será muy rápido, imperceptible. Todos esos virus nos acompañarán hasta que lleguemos a nuestro nacimiento. Entonces, ¿usted dice que los virus son las fuerzas que nos empujan a salir? Sí, nos dan forma, lo están haciendo todo. Lo más importante no es lo que hacen en nuestro mundo biológicamente, sino que crean en nosotros una actitud hacia una percepción completamente nueva. Eso es lo más importante. En general, todo saldrá bien. Así es como finalizamos todos nuestros vídeos. Gracias.